por favor. Ok. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a iniciar el día de hoy con el tema de semejanzas y diferencias entre las respuestas inmunitarias frente a patógenos. Ok, antes que nada tenemos características generales de las respuestas inmunitarias. Tenemos 5 principales. Tenemos que se lleva a cabo mediante los mecanismos efectores de inmunidades innata y adaptativa en coordinación. Van a responder de una forma concreta y especializada a las distintas clases de agentes para combatir con la mayor eficacia posible. En la supervivencia y la patogenicidad de los agentes en un anfitrión influyen de forma importante la capacidad de los agentes de evadirse de los mecanismos efectores de la inmunidad o de resistirse a ellos. Muchos de estos agentes van a establecer infecciones latentes o persistentes en las que la respuesta inmunitaria controla, pero no elimina. Y pues este puede sobrevivir sin propagar la infección. Y también en muchas de estas infecciones, la lesión tisular y la enfermedad pueden deberse a la respuesta del anfitrión frente al agente y sus productos en lugar del propio agente. Siguiente, por favor. Ok, en esta tablita queremos ejemplificar el hecho de que el sitio en el cual se encuentre este agente va a determinar en gran parte o en gran medida la respuesta inmunitaria que se desencadene. Por ejemplo, aquí tenemos la localización de la infección en el espacio intersticial. Bueno, extracelular tenemos espacio intersticial sangre y linfa y en las superficies epiteliales. En el caso de encontrarlas en el espacio intersticial, tenemos organismos como por ejemplo los virus, las bacterias, los protozoos, hongos y lombrices. Y la inmunidad a la cual van a dar paso va a estar mediada por anticuerpos, complemento, fagocitosis y neutralización. En el caso de que las encontremos en las superficies epiteliales, tenemos como ejemplo la Neisseria gonorrhoeae, los micoplasmas, Streptococcus pneumoniae, Virus cholerae, Escherichia coli, Candida albicans y Helicobacter pylori. La inmunidad con la cual van a llegar a esta inmunidad va a estar mediada por anticuerpos, principalmente por IgA, péptidos y antimicrobianos. En el caso de que lo encontramos de manera intracelular, podemos encontrarlo en el espacio citoplasmático o en las vesículas. En el caso de que lo encontremos en el espacio citoplasmático, tenemos como ejemplo organismos como lo son las clamidias, las rickettsias, Listeria monocytogenesis y los protozoos. Y la inmunidad que van a desencadenar va a estar mediada por células T y por células natural killers. ¿Alguien quería comentar algo? Creo que no, compañera. Gracias. Adelante, sigue. Okay. Y en el caso de que las encontremos de manera vesicular, tenemos como ejemplo las micobacterias, la leishmania, listeria, trypanosoma, la legionella pneumophila, neoformans, histoplasma y Yersinia pestis. Y la inmunidad va a estar mediada principalmente por la activación de macrófagos. Entonces, esta tablita va a ser muy importante. Continuamos con las bacterias. Dentro de los mecanismos que van a desencadenarse, tenemos que la inmunidad va a depender de diferentes características de estas bacterias, ya sea que sean gram positivas, gram negativas, se encuentren de manera extracelular o intracelular, y también los mecanismos por los que van a inducir la patogenicidad. Ok, siguiente por favor. Tenemos entonces a las bacterias extracelulares. Estas van a ser capaces de replicarse fuera de las células, en la circulación, en meninges, en tejido conectivo, en vías aéreas, en lumen intestinal y urinario. Y pues también van a provocar una inflamación que conlleva a la destrucción del tejido en el foco de infección. Van a producir toxinas que ejercen efectos patológicos diversos. Tenemos las endotoxinas, que son componentes de las paredes celulares bacterianas, y las exotoxinas, que son sustancias secretadas activamente por las bacterias.
En el caso de las endotoxinas, van a ser producidas principalmente por las gram positivas, van a ser altamente inmunogénicos y suelen unirse a receptores específicos sobre las células. En el caso de las exotoxinas, vamos a tener que van a ser pertenecientes principalmente al grupo de gram negativas, van a ser débiles inmunogénicos, no van a tener receptores específicos y van a unirse a lipopolisacáridos complejos. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la respuesta inmune que desencadenan, tenemos respuestas inmunes no específicas, como lo son todos los que hemos ido viendo a través de las clases, que podrían ser barreras biológicas, barreras químicas y barreras físicas. En este caso, las barreras epiteliales, factores antibacterianos, ácidos grasos, péptidos antimicrobianos, la microflora y el pH. Y pues en la otra mano tenemos la defensa inmune específica, como lo son la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata mediada principalmente por complemento, fagocitosis e inflamación. Y la adaptativa mediada principalmente por inmunoglobulinas, fagocitosis, neutralización y ozonización. Siguiente, por favor. De hecho, creo que esta es una de las preguntas, ¿no? Sí. Y es importante las específicas porque justo es lo que quiero que al final sepamos cuáles son las diferencias entre la defensa ante los diferentes microorganismos, ¿no? Todas las barreras cutáneas, la microflora, muchas de las cosas que coinciden, eso pues es muy fácil que lo recordemos. Pero defensas inmunes específicas para bacterias, ¿sí? Sobre todo en la inmunidad adaptativa. ¿Ok? Ahorita nos apuramos para contestar el cuestionario. Sí. Ok, entonces los principales mecanismos de la inmunidad innata frente a las bacterias extracelulares van a ser la activación del complemento, la fagocitosis y la respuesta inflamatoria. Comenzamos con el complemento. Tenemos que este complemento va a ser activado por la configuración o la composición de la capa de las bacterias, en este caso gram positivas y gram negativas. En ambos casos, ya sea por el peptidoglicano o por el lipopolisacárido, van a activar la vía del complemento alternativo. También tenemos que hay bacterias que expresan la manosa en superficie y que pueden unirse a la lectina ligadora de manosa y que activan el complemento por la vía de lectina. Okay. Como recordaremos, este sistema de complemento va a ser un sistema funcional de proteínas plasmáticas y una pequeña porción de proteínas de membrana que participan unas con otras de una forma reguladora. En el caso de la vía alternativa, tenemos que el C3b se une de manera específica a la superficie celular de una bacteria y se enlaza a través de un puente dependiente de magnesio y del factor B. Se van uniendo diferentes factores, como lo son el factor P, el factor D y el factor B, para darle cierta estabilidad. Una vez que se integran, va a pasar a ser C3bbb y a final de cuentas va a ser capaz de inducir el complejo de membrana, el complejo de ataque a membrana. Aunque pues, también tenemos la activación de la vía de la lectina. Ambos van a llegar a la formación de este complejo de ataque a membrana, con la cual va a ocurrir la entrada de iones y pequeñas moléculas, por lo que la célula no puede mantener la estabilidad osmótica y va a ser lisada. Es importante destacar en este punto que las gram positivas, por tener una pared bastante espesa, muchas veces no permiten que el complejo de ataque membrana se adhiera a la pared. De aquí también, continuando con el complemento, tenemos que este mismo complemento nos da proteínas que pueden funcionar como anafilotoxinas
para la desgranulación del mastocito y la posterior producción de histaminas y serotoninas que promueven una mayor contracción de la musculatura lisa y la permeabilidad capilar. Aquí también tenemos que la potenciación de vasodilatación va a provocar la salida del fluido que acelera el paso del patógeno a alguno de los ganglios regionales, con lo que inicia la respuesta inmune adaptativa. También igual de la parte del complemento, algunos van a funcionar como factores quimiotáxicos y van a promover que los polimorfonucleares, monocitos, macrófagos, eosinófilos y mastocitos sean atraídos al lugar donde ocurre el proceso inflamatorio. Hasta aquí, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. No, gracias. No, compañera. Okay. Entonces, continuamos. Ok, en esta tenemos la importancia de los patrones moleculares asociados al patrón. Estos se van a encontrar, o bueno, van a ser moléculas que se encuentran en las bacterias y que van a ser reconocidas por los receptores de reconocimiento de patrón, o PRRS. En este caso tenemos dos tipos, los Toll-like receptors, que son los TLRs, y los Not-like receptors, que son los NLRS. Aquí tenemos que darle una gran importancia a ciertos tipos para bacterias. Tenemos el ejemplo del TLR1, que tiene un ligando a lipopéptidos. Va a ser un tipo de receptor de membrana y va a estar presente en monocitos, macrófagos y células. Tenemos el TLR4, que va a tener un ligando para lipopolisacáridos, fibrinógeno, ácido lipoteicoico, fragmentos de ácido hialurónico, también a níquel. Y va a ser agente patógeno para bacterias, sobre todo gram negativas y células del huésped. Va a ser un tipo de receptor de membrana y va a estar presente en monocitos, macrófagos, células dendríticas, mastocitos y también en el epitelio intestinal. Tenemos también aquí a las TLR5, que tienen un ligando para flagelina. Nuevamente va a ser agente patógeno para bacterias, va a ser un tipo de receptor de membrana y va a estar presente en monocitos, macrófagos, células dendríticas y epitelio intestinal. Tenemos también las TLR6, que son lipopéptidos y que encontramos en bacterias, sobre todo en micoplasmas, y va a ser un tipo de receptor de membrana. Va a estar presente en monocitos y macrófagos. En esta parte también es importante destacar que estos receptores de reconocimiento de patrón no nos inducen a una fagocitosis, sino que prácticamente nos ayudan a la producción de citocinas, como lo son la interleucina 1, la interleucina 6, y que nos llevan a una inflamación y a permeabilidad capilar, o nos pueden llevar a la producción de interleucina 2 y a la posterior proliferación de linfocitos T. Ok. Y bueno, en la siguiente, en la que estamos ahorita, tenemos la inmunidad adaptativa frente a las bacterias extracelulares. En la parte de abajo tenemos cómo se desencadena esta respuesta. Ok. Bueno, tenemos la respuesta celular y la humoral. Esta bacteria va a llegar a una célula, bueno, parte de ella va a llegar a la célula presentadora de antígenos, que en este caso serían las células dendríticas. Estas células dendríticas van a viajar hasta nuestro ganglio linfático para poder presentarlo a un linfocito T cooperador CD4.
Bueno, esta presentación se va a llevar a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Finalmente, cuando se lleva a cabo esta presentación, este linfocito TCD4 cooperador deja de ser virgen y pasa a ser activado. Cuando pasa a ser activado, puede diferenciarse en dos tipos de células. Puede pasar a ser un TH1 a través del interferón gamma, o puede pasar a ser un TH17 a través de la inducción de interleucina 17 y el factor de microsis tumoral. El TH17 va a pasar a provocar una inflamación, y en el caso del interferón gamma va a llevar a una activación del macrófago con una posterior fagocitosis y muerte bacteriana. Y ya con la parte de arriba, que sería la parte humoral, va a ser desencadenada nuevamente por el linfocito T CD4 cooperador. Cuando se encuentra en esta parte en el ganglio linfático, va a viajar hacia donde se encuentra este linfocito B, va a llevarse una presentación a través del CD4 activo y un CD40, y finalmente va a llevar a la producción de anticuerpos. Todo dependiendo de qué tipo de anticuerpos va a llevar a una activación posterior. Por ejemplo, la neutralización va a estar mediada por IgG, IgM e IgA. La ozonización y fagocitosis, mediada por el receptor para el FC, va a estar mediada por las subclases de IgG. Y bueno, también vamos a llevar a una activación del complemento por medio de IgG e IgM, y posteriormente una fagocitosis de las bacterias cubiertas por partes del complemento, que sería C3b, a una inflamación y a una lisis de microbio o agente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Una compañera. Ok, entonces siguiente, por favor. Síguele, síguele, te escucho. Sí, Camis, por favor. Gracias. Ok, en esta parte tenemos a los efectos lesivos de las respuestas inmunitarias. Tenemos a la inflamación y al shock séptico, que va a ser consecuencia patológica grave de la infección diseminada por algunas bacterias gram negativas y gram positivas. Va a llevar a un colapso circulatorio y a una coagulación intravascular diseminada. Está mediada por situaciones producidas por los macrófagos activados por los componentes microbianos. Tenemos el efecto de necrosis tumoral, la interleucina 6, la interleucina 1 y en menor medida el interferón gamma y la interleucina 12. Eso nos van a, bueno, todo va a estar mediada principalmente por respuestas inmunológicas defectuosas debido a un agotamiento o a una supresión de los linfocitos T. Siguiente, por favor. Y finalmente, acerca de las bacterias extracelulares, vamos a tener evasión de la respuesta inmune a través de diferentes mecanismos, como lo son la variación antigénica, la inhibición de la activación del complemento, también van a evitar la lisis por parte del complemento, la resistencia a la fagocitosis por inhibición de la quimiotaxis, o ya sea por la composición de las cápsulas bacterianas, o por que tengan antígenos K o de los gram negativos, y también a una captación de especies reactivas de oxígeno. En este caso tenemos de ejemplo a los estafilococos que expresan catalases. Siguiente, por favor. Ok, continuamos con las bacterias intracelulares. Estas van a tener capacidad para sobrevivir e incluso replicarse en el interior de los fagocitos. Las infecciones de las bacterias intracelulares van a ocasionar una respuesta del anfitrión, que también puede ocasionar lesiones tisulares. La respuesta inmunitaria innata va a estar mediada sobre todo por los fagocitos y los linfocitos citocínicos naturales o natural killers. Los neutrófilos y después los macrófagos van a ingerir e intentan destruir a estas bacterias intracelulares, pero tienen ciertos componentes de resistencia a la degradación. Por lo tanto, los productos de estas bacterias van a ser reconocidos por los TLR
y las proteínas citoplasmáticas de la familia de los receptores similares a los NOP. Ok, entonces tenemos a los fagocitos inicialmente y también a los macrófagos. Cuando son reconocidos por estos TLR1, van a llevar a una activación de los fagocitos y posteriormente a una activación de los natural killers. Esto debido a la expresión de los ligandos y también a la síntesis de interleucina 12 e interleucina 15, que son las inductoras. Y finalmente, estas células van a sintetizar interferón gamma, que a su vez activa los macrófagos y favorece la eliminación de las bacterias fagocitadas. Esto de parte de la inmunidad innata. Y también aquí tenemos en la parte de abajo una frase clave que es parte del examen, que es que la principal respuesta inmunitaria protectora contra las bacterias intracelulares está mediada por la inmunidad innata por el linfocito T. Siguiente, por favor. Adelante, si no hay dudas, adelante. Ok, y finalmente nuestra inmunidad adaptativa contra las células intracelulares se va a deber principalmente a los linfocitos TSD4, que se van a diferenciar en TH1 por interleucina 12, que producen a los macrófagos y las células dendríticas. Estas linfocitos T van a expresar el ligando CD40 y van a secretar el interferón gamma. Y ambos estímulos van a activar a los macrófagos para que produzcan especies reactivas de oxígeno, como óxido nítrico y enzimas lisocímicas. El interferón gamma va a estimular la producción de isotipos de anticuerpos de IgG que activan el complemento y opsonizan las bacterias para la fagocitosis. También, si estos antígenos bacterianos se transportan desde el fagosoma hasta el citosol, o si las bacterias se escapan de los fagosomas y entran en el citoplasma de las células infectadas, las bacterias fagocitadas van a estimular la respuesta de los linfocitos TCD8 y finalmente van a dar a una muerte de la célula infectada. Hasta aquí también es importante saber que la activación del macrófago va a ser capaz de ocasionar lesiones tisulares de hipersensibilidad tipo retardado. Y también otra cosa importante a destacar es que a veces la infección crónica y prolongada va a llevar a la formación de granulomas y van a contener la infección o la diseminación, pero también se va a acompañar de un deterioro funcional como lo son la necrosis y la fibrosis. Siguiente, por favor. Nuevamente tenemos los mecanismos de evasión inmunitaria, pero esta vez por parte de las bacterias intracelulares. Tenemos inhibición de la formación del fagolisosoma, inactivación de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, y ruptura de la membrana del fagosoma o escape al citoplasma. Siguiente, por favor. Bueno, y comenzando con los virus, como definición tenemos que son microorganismos celulares. ¿Todo claro con bacterias para pasar a virus? ¿Sí, chicos? ¿Todo claro? Bueno, ok. Adelante con los virus. Adelante. Ajá. Okay. Les decía que como definición tenemos que son microorganismos celulares que van a usar los componentes del ácido nucleico y también las proteínas del hospedero, esto para su replicación y también su diseminación. Estos virus van a infectar a las células usando moléculas de la superficie como los receptores para entrar en ellas. Estos virus pueden causar lesiones tisulares y también enfermedades por diversos mecanismos, y la replicación vírica va a interferir tanto en la síntesis como en la función de las proteínas celulares, causando así una lesión y también la muerte de dicha célula.
Esto nos va a llevar a un efecto citopático del virus y también a una infección lítica de la célula que va a estar infectada. Entonces tenemos a la respuesta inmune innata y también a la respuesta inmune adaptativa. Ambas van a actuar para bloquear la infección y también eliminar las células infectadas. En el caso de la respuesta inmune innata, quien bloquea la infección van a ser los interferones del tipo 1 y quien elimina las células van a ser los linfocitos NK. En la respuesta inmune adaptativa, quien bloquea la infección van a ser los anticuerpos neutralizadores y los que la eliminan van a ser los CTL. Entonces, aquí tenemos un esquema en la inmunidad innata. Cuando es la protección contra la infección, llega el virus, los interferones del tipo 1 hacen que la célula entre a un estado antivírico. Después, ya que la célula está infectada, llegan o se activan los linfocitos NK y estos van a ser los que van a propiciar la muerte de la célula infectada. En el caso de la inmunidad adaptativa, actúan los linfocitos B. Estos se unen al anticuerpo, bueno, se unen a los virus mediante los anticuerpos y nos va a dar una neutralización. Y para la erradicación de la infección llegan los CTL, en específico los CD8, a la célula infectada, se unen y van a propiciar la muerte de la célula infectada. Entonces, en la respuesta inmune innata, la infección provocada por virus se va a asociar a la producción de los interferones del tipo 1. Esto en las células infectadas, en especial en las células dendríticas del tipo plasmocitoide. Aquí varias vías bioquímicas van a desencadenar la producción de este interferón del tipo 1, como lo son el reconocimiento del ARN y también del ADN vírico por los TLR endosómicos, al igual que la activación de los receptores citoplasmáticos del tipo Rich y también la vía STING por el ARN y el ADN también víricos. Entonces, estas vías van a converger para la activación de las proteínas sinasas, que esto a su vez van a activar a los factores de transcripción IRF, lo cual nos va a dar como resultado la transcripción del interferón y la activación de este interferón va a inhibir la replicación vírica en las células infectadas y también en las células que no están infectadas. Entonces, aquí tenemos igual un esquema de la producción del interferón de tipo 1. Tanto en la célula infectada como en la célula que no está infectada, se va a unir al receptor para el interferón. Estos interferones van a inducir la expresión de las enzimas, lo cual van a bloquear la replicación vírica y se va a mantener en un estado vírico, como ya les había mencionado anteriormente. Bueno, también los linfocitos NK van a matar a otras células infectadas por los virus y es un mecanismo importante en la inmunidad innata. Al principio de la infección, antes de que se active la respuesta inmune adaptativa. La expresión de las moléculas de la clase 1 del MHC se van a suspender a menudo en las células infectadas por el virus como un mecanismo para escape de los CTL. Esto va a hacer que los linfocitos NK maten a las células infectadas porque la falta de la clase 1 va a liberar a los linfocitos NK de un estado normal de inhibición. Entonces, en el esquema que tenemos a un lado, vemos a la célula infectada por virus y a las células que están dañadas. La activación del linfocito K y la unión de estos a estas células va a dar la muerte de las células dañadas y también la muerte de células infectadas. En otro caso también tenemos a los macrófagos con microbios fagocitados. Estos macrófagos van a secretar o van a expresar
la interleucina 12, los cuales van a activar a los linfocitos. Estos linfocitos NK van a secretar el interferón gamma y esto hace que los macrófagos den muerte a los microbios que ya habían fagocitado. Después, en la respuesta adaptativa, los anticuerpos más eficaces son los de afinidad alta. Estos van a estar producidos en las reacciones que tienen lugar en los centros germinales dependientes del linfocito T. Los anticuerpos van a ser eficaces contra los virus solamente en el estadio extracelular. Los virus también pueden ser extracelulares al principio de la infección, antes de que se infecten a las células del hospedero, o cuando se liberan de las células que ya estuvieron infectadas por gemación, o también si las células que ya estuvieron infectadas se mueren. Los anticuerpos antivíricos se van a unir a la cubierta vírica o también a los antígenos de la cápside y van a funcionar como anticuerpos, neutralizadores. Esto para impedir la unión del virus y también la entrada a las células del hospedero. Los anticuerpos van a impedir la infección inicial y la propagación a otras células. Aquí los anticuerpos que van a ser secretados son de tipo IgA. Estos van a ser importantes para neutralizar los virus dentro de las vías tanto respiratoria como intestinal. También los anticuerpos pueden opsonizar las partículas víricas y también promover la eliminación por los fagocitos. Y la activación del complemento también puede intervenir en la inmunidad vírica. Esto promoviendo la fagocitosis, también la lisis directa de los virus con envolturas lipídicas. También los anticuerpos neutralizadores van a bloquear la infección vírica, esto de las células, y también van a evitar o inhibir la propagación del virus de una célula a otra. Pero una vez que el virus va a entrar en la célula, va a comenzar a replicarse en su interior y de esta manera va a ser inaccesible a estos anticuerpos. La principal función fisiológica de los CTL va a ser vigilar contra la infección vírica y la mayoría de estos CTL van a ser específicos frente a virus, en especial los linfocitos TCD8. Estos reconocen los péptidos víricos citosólicos que van a estar sintetizados dentro de la célula y son presentados por las moléculas de la clase 1 del MHC. Si la célula infectada es de tipo tisular y no una célula presentadora de antígeno, como lo es una célula dendrítica, la célula que está infectada va a ser fagocitada por estas células dendríticas y va a procesar los antígenos víricos y los va a presentar a los linfocitos TCD8 vírgenes. Bueno, en los virus también tenemos mecanismos de evasión y todos están en esta tablita, como lo son variación antigénica e inhibición del procesamiento de antígeno, también la producción de moléculas del MHC, lo que se le conoce como un señuelo para inhibir los linfocitos T, también la producción de homólogos a receptores para citocinas, producción de citocinas inmunosupresoras, infección y muerte o deterioro funcional de células inmunitarias, la inhibición de la activación del complemento y la inhibición de la inmunidad innata. En el caso de la variación antigénica, los virus pueden alterar sus antígenos y así dejar de ser células diana de la respuesta inmunitaria. Los antígenos
Los antígenos que van a estar afectados suelen ser las glucoproteínas de la superficie, que estas van a ser las que son reconocidas por los anticuerpos. Los principales mecanismos de variación antigénica van a ser las mutaciones y también la mezcla de genomas de ARN, siendo que el virus sea de este tipo, lo cual va a llevar a una deriva antigénica y también a un cambio antigénico. Los dos principales antígenos de los virus van a ser la hemaglutinina trimérica vírica y también la neuraminidasa. Entonces, los genomas víricos van a sufrir mutaciones. Esto en los genes que van a codificar para las proteínas de superficie y también la variación que se produce. Esto como resultado lo conocemos como la deriva antigénica. En el caso de que la mezcla de los genes víricos den lugar a cambios importantes en la estructura antigénica, se le va a conocer como un cambio antigénico. Y este va a ser el responsable de crear virus distintos, como lo es el ejemplo del virus de la gripe, que tenemos gripe humana, gripe aviaria y también gripe porcina. Otro ejemplo es que algunos virus inhiben la presentación de antígenos proteínicos citosólicos asociados a la clase 1 del MHC. Aquí los virus pueden producir diversas proteínas que bloquean los diferentes pasos del procesamiento, como lo son como tal el procesamiento, también el transporte y la presentación del antígeno. La inhibición de la presentación del antígeno va a bloquear el ensamblaje y también la expresión de las moléculas estables de la clase 1 del MHC. Y la muestra de los péptidos víricos, esto dándonos como resultado las células infectadas por los virus no pueden ser reconocidas ni las pueden matar los CTL. Algunos virus también pueden producir proteínas que actúan como ligandos para los receptores inhibidores de los linfocitos NK y así inhibir su activación. Otro ejemplo es que algunos virus también producen moléculas que inhiben la respuesta inmunitaria. En este caso tenemos que los poxvirus codifican moléculas que son secretadas por las células infectadas y se van a unir a varias citocinas, como lo son el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y también la interleucina 18 y algunas quimiosinas. Las proteínas que son secretadas, las proteínas secretadas ligadoras de citocinas pueden actuar como antagonistas competitivos de estas citocinas. Un ejemplo de esto sería el virus del Epstein-Barr, que va a producir una proteína que es homóloga a la interleucina 10. Esto inhibe la activación de los macrófagos y también de las células dendríticas y puede suprimir la inmunidad celular. Y el último ejemplo es el virus que puede infectar y matar o también inactivar a los linfocitos T inmunocompetentes. El más característico es el virus del VIH. Este sobrevive infectando y también eliminando a los linfocitos TCD4, los cuales son unos inductores clave para la respuesta inmune ante los antígenos proteínicos de este virus. De hecho, no sé si han escuchado que también ahora con el coronavirus se ha descubierto parte de esto. Por eso se cree que el coronavirus tiene como partes de otros virus, entre ellos virus del VIH. ¿Sí? Es prácticamente el mismo mecanismo. Sigue. Bueno, continuamos con los parásitos. Siguiente punto. Pues quedó claro en general qué hacen los virus. Sí, Esa es la dificultad que tenemos para eliminar los virus, porque los virus no tienen una pared celular, no tienen
mecanismos por los cuales nosotros ya hemos tratado de deshacernos de las bacterias. Los virus no, los virus son nada más, ahora sí que pedazos de información genética que entran a las células, sueltan su información genética y esta se va a juntar con la información genética del huésped y va a ser al momento de replicarse, al momento de que, o sea, obviamente que no alteran a nivel del núcleo, pero sí al momento que se va a replicar y que se va a crear una nueva proteína, ahí entran estas células y entonces las células ya están dañadas. ¿Cuál es el mecanismo que tiene nuestro organismo? De alguna manera, pues nada más es como si levantara la mano, sacara una bandera o algo y dijera, yo ya estoy infectada y mátenme. Entonces, matan literal las células infectadas, ¿sí? No hay manera de deshacernos del virus sin dañar también parte de nuestras células. Entonces, de hecho, no sé si escucharon también ahora con lo del coronavirus, se dice que el problema real de la gravedad es porque al momento de llevar a cabo esta respuesta inmunológica, se desataba lo que le llamaban la cascada de citocinas, ¿no? O la tormenta de citocinas. ¿Qué quiere decir? Que era una reacción tan grande, tan exagerada, que terminaba siendo más dañina la reacción que el virus como tal, ¿sí? Y ese es el problema por lo que no, pues, era tan letal o sigue siendo tan letal el virus en personas clasificadas, ¿no? Con alguna comorbilidad o con alguna alteración, porque en realidad no estamos dañando o no estamos matando específicamente solo al virus, sino que estamos dañando toda la célula que ya está infectada por este. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí, Quedó doctora. claro. Vámonos entonces con parásitos. Adelante. Ok, primero, tenemos como definición que son microorganismos que dependen desde el punto de vista fisiológico de su hospedero para sobrevivir. Y de esto tenemos una amplia gama de clasificación. Y dependiendo de esta clasificación van a dar paso a una respuesta innata y una respuesta adaptativa. Entonces, dentro de la clasificación tenemos a los protozoos, que van a ser organismos eucariontes unicelulares microscópicos con núcleo y orgánulos rodeados por una membrana. En el reino animalia tenemos a los helmintos y a los artrópodos. Dentro de los helmintos vamos a comprender a los platelmintos y a los nematelmintos. Van a poseer tejidos diferenciados y sistemas complejos que van a tener una longitud variada de más de 1 milímetro a menos de 5 aproximadamente. También dentro del reino animal tenemos a los artrópodos, que van a ser organismos invertebrados con simetría bilateral, van a tener un cuerpo segmentado y van a estar recubiertos por un tegumento duro, que es el exoesqueleto, y van a poseer patas articuladas. Dentro de estas infecciones dadas por parásitos tenemos problemas principales. Muchas de estas infecciones van a ser crónicas, van a tener evasión del sistema inmune, va a faltar la eficacia de los antibióticos antiparasitarios y usualmente el tratamiento va a ser repetido y debido a una exposición al parásito. Bueno, a una reexposición al parásito. Siguiente, por favor. Ok, entonces, dentro de la respuesta innata frente a los parásitos, tenemos que los protozoos van a desencadenar principalmente a la fagocitosis y los helmintos van a dar paso al complemento. Entonces, la más importante frente a los protozoos va a ser la fagocitosis, pero muchos de estos van a resistir el tipo de eliminación e incluso pueden replicarse en el interior de los macrófagos. Algunos de estos protozoos van a expresar moléculas de superficie que reconocen a los TLR y van a activar a los fagocitos. Estos fagocitos pueden atacar a los parásitos, a los helmintos en este caso, y secretar sustancias microicidas para matar a los microorganismos que son demasiado grandes para ser fagocitados. Estos helmintos
tienen cubiertas gruesas que van a ser los resistentes. Y en el caso de los elementos que activan el complemento, van a activar la vía alternativa. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de una respuesta inmune adaptativa frente a parásitos, tenemos que estar mediado principalmente por dos respuestas, por respuesta TH1 o por respuesta TH2, todo dependiendo de si la respuesta, bueno, de si el patógeno sea intracelular o extracelular. Si es intracelular, va a estar mediada por una respuesta TH1, y si es un patógeno extracelular, va a estar mediada por una respuesta TH2. Esto va a deberse a una diferencia principal dada por el tipo de linfocito CD4 que se produce. En el caso del TH1 va a deberse por una secreción de interferón gamma, y en el caso de TH2 va a deberse a una secreción de interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. ¿Puedes revisarme una antes, por favor? Y bueno, tenemos en esta diapositiva los mecanismos de evasión inmunitaria dada por parásitos. Tenemos a una variación genética, tenemos resistencia adquirida al complemento, inhibición de respuestas inmunitarias del anfitrión, desprendimiento del antígeno, y bueno, en la parte de los protozoos tenemos aquí a cada uno de los principales mecanismos que van por las cuales van a estar mediadas. Por ejemplo, los protozoos de especie Plasmodium van a estar mediadas principalmente por anticuerpos y por los CDTL, CD8. En el caso de Leishmania, van a estar mediados por los linfocitos TCD4. Ya mencionábamos que va a depender la respuesta del TH1, que van a activar a los macrófagos para que maten a los parásitos fagocitados. Y bueno, en el caso de los metozoos, vamos a tener como ejemplos a las especies de Schistosoma, que van a llevar a una respuesta inmune mediada por eosinófilos y macrófagos. Siguiente, por favor. Y sería todo de parte de parásitos. Ok, continuando con hongos y ya por último, tenemos que estas van a ser infecciones endémicas. Los hongos se van a presentar en el ambiente y las esporas van a entrar en el ser humano. Vamos a tener también hongos oportunistas. Estos van a producir una enfermedad leve en personas y una enfermedad grave en las personas que estén inmunodeprimidas. Va a estar asociada a la deficiencia de neutrófilos como consecuencia de la supresión o también de la lesión de la médula ósea. Y estos hongos pueden vivir en tejidos extracelulares o también en el interior de los fagocitos. Entonces, tenemos a la respuesta inmune innata. Los principales mediadores de la inmunidad innata contra los hongos van a ser los neutrófilos y también los macrófagos. Los pacientes con neutropenia son proclives a las infecciones micóticas oportunistas. Los fagocitos y también las células dendríticas van a percibir a los hongos a través del TLR y también de receptores de tipo lectina, como son las lectinas. Estos neutrófilos van a liberar sustancias como lo son las especies reactivas de oxígeno y también enzimas lisosómicas, esto para fagocitar a los hongos y así provocar su lisis intracelular. Un ejemplo de esto es el Cryptococcus neoformans, que va a inhibir la producción de citocinas como lo son el TNF y también la interleucina 12. Esto por
por los macrófagos y van a estimular la producción de la interleucina 10, con lo que van a inhibir la activación de este mismo. Y en el caso de la respuesta inmune adaptativa, la inmunidad celular va a ser el principal mecanismo de la inmunidad adaptativa contra las infecciones micóticas. Muchos de estos hongos extracelulares van a desencadenar respuestas de TH17. Esto por la activación de las células dendríticas debido a la unión de los glucanos micóticos a la dectina 1. Las células dendríticas también activadas a través de este receptor de lectina van a producir citocinas inductoras de TH17, como lo son la interleucina 6 y también la interleucina 23. Los linfocitos TH17 van a estimular la inflamación. También los neutrófilos y los monocitos reclutados van a destruir a los hongos. La respuesta de TH1 va a proteger frente a las infecciones micóticas intracelulares y estas respuestas pueden desencadenar una inflamación granulomatosa que va a ser una causa importante de la lesión tisular en el hospedero en este tipo de infecciones. Y bueno, eso sería todo. ¿Dudas, chicos? No, profesora. ¿No? A ver, bueno, vamos rápidamente en el ratito que nos queda a responder el cuestionario. Lo voy a poner de este lado. ¿Quién quiere empezar? Se supone que ya lo respondieron, ¿no? ¿Quién quiere empezar con la número 1? Obviamente que no sea del equipo. Si quiere yo, doctora. A ver. ¿Quién es yo? Bueno. Eira. Mira. Listo. Entonces aquí, de hecho, todavía nos dan chance y nos ponen ahí abajo las respuestas, ¿verdad? No, no nos dejan así de nada más completarle, pero bueno. Adelante. Pregunta número 1. Ah, ya lo pusiste acá. Pregunta número 1, ajá. Voy. Dice, relaciona y completa correctamente los enunciados con los incisos. Pregunta 1. Los principales mecanismos de la inmunidad innata frente a las bacterias extracelulares son la activación del complemento, la fagocitosis y la respuesta inmunoinflamatoria. ¿Continúo? Esta sería la, 1. pero la respuesta, activación del complemento, fagocitosis y respuesta inflamatoria. ¿Todos están de acuerdo? Sí, doctora. Sí. Sí, doctora. Sí. No, es que no pusieron otra opción, pero bueno. ¿Qué tal que yo no les pongo las opciones y nada más les pongo a completar de su ronco pecho? Ok. ¿Quién dice la número 2? Yo. Bueno, es una respuesta inmunitaria protectora importante contra las bacterias extracelulares y actúa bloqueando la infección, eliminando los microbios y neutralizando sus toxinas. ¿Sería inmunidad innata? ¿Qué opinan los demás?
Yo creo que es inmunidad mediada por linfocito T. La situación es que Inmunidad mediana por- acuérdense que aquí ya tratamos de ser más específicos, porque la inmunidad innata, pues la inmunidad innata es hacia todo, ¿no? Entonces, las preguntas y obviamente su respuesta que más me interesan son las que nos hablan de específicamente cuál sería la diferencia, en este caso, contra las bacterias extracelulares. ¿Cuál sería entonces la respuesta? De acuerdo a la presentación, específicamente contra las bacterias extracelulares, ¿qué tipo de respuesta inmunitaria utiliza? ¿Qué pasó? Si no, pongan la presentación. Porque esto es lo más importante. Lo más importante es la diferencia. O sea, miren, ya pasamos una primera unidad en la que dimos como un repaso. Pero si ustedes me dicen aquí la célula madre totipotencial, o si me dicen los linfocitos, pues sí, todo, al final de cuentas, todo lo van a resolver los linfocitos. Pero aquí ya tratamos de ser un poquito más específicos. ¿Cuáles linfocitos? Ponerle nombre, apellido, segundo apellido, ¿sí? Entonces, ¿quién de exactamente ya de estas reacciones, cuáles de estas reacciones son específicas para bacterias y que a lo mejor no se van a encontrar en virus y no van a actuar en parásitos y no van a, sino específicamente para bacterias? Doctora, exactamente sería la que mencionó mi compañera Daniela. Es que la inmunidad es mediada por linfocito T. Pero ¿por cuál linfocito? Esa es la cuestión, o sea, linfocitos son todos, porque pueden ser los B, pueden ser los T. Los T. Principal los CD4. A eso voy, exactamente. O sea, ya quiero que le empiecen a poner nombre y apellido y segundo nombre y segundo apellido, porque arriba en la humoral también hay linfocitos B, pero también hay linfocitos T, cooperadores igual, y yo necesito saber alguna diferencia. A lo mejor no me interesa tanto saber la diferencia entre humoral y celular si las dos son para bacterias. Lo que sí quiero que hagamos ciertas diferencias es entre bacterias, virus, hongos y parásitos, ¿sí? Entonces, en este caso sería la inmunidad mediada por linfocitos T cooperadores, de preferencia, ¿no? Hasta ponerle ahí CD4. Que aquí, y ya en la primera pregunta lo dijeron, ¿cuáles son las partes de la inmunidad que actúan a nivel bacteriano y no actúan en otro nivel? Ya dijimos complemento, y cuáles dijimos que eran las otras formas de actuación, que ahí la tienen. Neutralización, opsonización y fagocitosis. ¿Sí? Esos son los tres principales medios. ¿Quién lo va a mediar? ¿Quién es el anticuerpo? Aquí, bueno, es que no sé si ustedes, pero este cursor, a ver, vente para acá. Quien tenga el cursor, véngase acá a bacteria. Entonces dice, entra la bacteria. ¿Y qué va a hacer?
¿Qué hace el linfocito B? ¿Cuál quedamos? ¿Se acuerdan de ese esquema que teníamos? ¿Cuál quedamos que actuaba primero, la celular o la humoral? ¿Se acuerdan? ¿Quién llega primero? Se trata de lo que se trate, ¿quién llega primero? La humoral. La humoral es la que produce inmunoglobulinas y prácticamente era la última. ¿Quién llega primero antes, inclusive antes de esto? Macrófagos y neutrófagos. Macrófagos, ¿sí? Entonces esa es una respuesta casi inespecífica, porque sea lo que sea, aunque sea un cuerpo extraño, aunque sea lo que sea, van a llegar los macrófagos y van a fagocitarlos. Después de eso, se los llevan al ganglio. En el ganglio se da la presentación y entonces ya aquí empiezan a llegar los linfocitos T para realizar primero la parte celular, ¿sí? Y después la parte humoral. ¿Qué es lo importante de la parte humoral? Que ya están creando anticuerpos específicos en contra de lo que le estamos presentando, ¿sí? Pero acuérdense de que siempre seguimos ese orden. Entonces, si ustedes me dicen, pues linfocitos, pues sí, los linfocitos son por definición quienes llevan a cabo la respuesta inmune, ¿sí? Pero, ¿qué podemos sacar de todo esto que sea específico para bacterias? ¿Qué de todo esto que nos dijeron es específico para bacterias? La neutralización. La neutralización. La fagocitosis. Es que esos son los tres mecanismos, ¿no? Finalmente, los tres mecanismos por los cuales terminamos deshaciéndonos de las bacterias es por neutralización, opsonización y fagocitosis, pero ya mediada por el receptor, y fagocitosis de bacterias cubiertas por C3b, ¿sí? Todas son fagocitadas al final de cuentas porque es desde el principio de la primera acción, pero aquí la característica es que se les pega, ¿sí? O los va a cubrir el C3b para que sean fácilmente identificadas y se puedan eliminar, ¿sí? Pero lo que sí ya vimos que es específico de bacterias es el complemento, ¿sí? Entonces, si nosotros aquí tenemos una pregunta en la que nos dice, ay, ¿dónde quedó? Aquí. Es una respuesta inmunitaria protectora importante contra las bacterias extracelulares y actúa bloqueando la infección, eliminando los microbios y neutralizando sus toxinas. En donde nos están hablando de bloquear y neutralizar. Porque esto es importante, chicos. O sea, los que hacen el cuestionario, el cuestionario se debe resolver claramente con sus diapositivas. Entonces, si los demás no encuentran así alguna diapositiva, díganos ustedes exactamente en qué parte de su presentación se inspiraron para esta pregunta. Chicas de la exposición. Sí, doctora, pues principalmente sería esta, porque es la respuesta adaptativa. Entonces, exactamente como lo mencionó, sería la respuesta mediada por el linfocito T CD4. Y para ustedes, ¿cuál sería la respuesta? Es la, a ver, así como lo tenemos en el cuestionario, sería la F. ¿La qué? F. La F. La inmunidad mediada por el linfocito T. Entonces, sí agréguenle ahí CD4, porque si ustedes se dan cuenta, arriba
en la inmunidad humoral también termina mediada por linfocitos T. Y entonces ahí es donde nos podemos confundir de si es la inmunidad humoral o es la inmunidad mediada por el linfocito T CD4. ¿Sí me explicó? Sí, doctor. Sí, O sea, cuando nosotros elaboramos una pregunta, sobre todo al hacer las respuestas, tenemos que fijarnos en las otras respuestas para que no se preste a doble, o sea, a doble respuesta correcta. Ujú. Ok. La tercera. La digo yo, doctora. Adelante. Las principales consecuencias lesivas de las respuestas del anfitrión frente a las bacterias extracelulares son, Ujú. y la respuesta sería la B, que es inflamación y shock séptico. Ujú. Ok. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. sí, Sí, doctora. Ok. Ujú. Yo, doctora. Ujú. Dice, la respuesta inmunitaria innata a las bacterias intracelulares está mediada sobre todo por fagocitos y linfocitos citolíticos de natural killer. Ujú. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí, Ok. La que sigue. ¿Quién dice la que sigue? Porque todavía nos quedan muchas. dice, la principal respuesta inmunitaria protectora contra las bacterias intracelulares es la... Bueno, yo ahí tenía la respuesta inmunitaria medida por linfocitos T, pero me imagino que está mal. Mm, ¿Puede ser inmunitaria humoral? Es que ellos hicieron aquí hasta una diferencia entre las intracelulares y las extracelulares. Yo les había pedido así en general bacterias, pero ellos hicieron esa diferencia. Entonces aquí tendría que ser la inmunidad humoral. Supongo, Ok. ¿no? sí. Sí, doctor. Ujú. Sí, Ok. me imagino que sí. ¿Qué más? Si quiere, yo leo la que sigue. La Ajá. respuesta inmunitaria innata más importante frente a los protozoos es la fagocitosis. Ujú. Y ya. La respuesta inmunitaria innata más importante frente a los emiltos es el complemento. Es la pregunta número 7. Sí. ¿Tienen hasta ahorita alguna tarea pendiente? ¿No, verdad? La que nos pidió la clase pasada, pero ya se subieron al Drive. Ya la subieron. Ok. Bueno, vamos a terminar esto y de tarea para la próxima van a hacer un cuadrito. Nada más un cuadrito que puede ser un dibujo o puede ser una explicación sencilla en la que pongan las respuestas de los 4 bacterias, virus, parásitos, hongos y sus principales características, sobre todo las diferencias, ¿sí? Para que sí nos quede más claro, porque aquí siento que estamos como repitiendo mucho.
Ok. La 8. Yo la digo, doctora. Sí. Subraya el inciso correcto. Pregunta 8. ¿Qué tipo de linfocitos actúan en la respuesta inmune contra virus? Yo tengo que es el inciso C, linfocitos natural killer y linfocitos T citotóxicos. Mm. ¿La que sigue? Sí, la 9. ¿Cuáles son los mecanismos de evasión inmunitaria por virus? Yo puse la D, producción de moléculas del MHC para inhibir a los linfocitos T, inhibición de la actividad del complemento y producción de homólogos a receptores para citosina. Ok. ¿Qué opinan? ¿Todos están de acuerdo? Creo que sí. Sí. Ok. Sí. Y la última. ¿Cuáles son los principales mediadores en la respuesta inmune innata micótica? Yo tengo neutrófilos y macrófagos. ¿Y los demás? Sí, lo ¿Todos mismo. están de acuerdo? Sí, Sí. doctora. Doctora. Igual neutrófilos y macrófagos. Ok. Bueno, entonces les voy a encargar esa tarea, la checamos al iniciar la siguiente clase para que ya nos quede bien claro qué es lo que queremos con este tema. Y la siguiente clase es la que me habían enviado de histocompatibilidad, ¿no? La de trasplantes. Sí, Ok, ya le mandé a Mara el ajuste en las fechas, porque si no, nos estamos colgando y no vamos a terminar. Si ustedes ven, ahí hay una fecha, bueno, para el siguiente examen, para la segunda evaluación, no hay una fecha exclusiva para el examen. Entonces lo que vamos a hacer es ver el tema y yo les mando el examen y ya no es necesario que estemos presencialmente aquí, sino que ustedes lo reenvían en el tiempo correspondiente, ¿sale? Entonces, así es como le vamos a hacer. Vamos de acuerdo al programa y de acuerdo a este programa que les mandé,